Qué alegría estar con vosotros y participar de la mesa del Señor, de las oraciones, de las súplicas y de la de comunión entre hermanos. Es un gozo, es una satisfacción plena dentro de nosotros estar en la presencia de Dios primeramente y entre los hermanos. Eh, Gracias por vuestra dedicación y vuestro amor hacia el Señor y hacia nosotros. Y estamos muy alegres, felices de ser parte de esta familia aquí en Lasarte. Y como alguien oró ya, sí, somos pueblo aquí en Lasarte. Hay un pueblo, bendito sea Jesús. Es una alegría estar siendo partícipes de lo que Dios ha comenzado a hacer aquí en este pueblo. Y es un privilegio y una alegría ser partícipes de vosotros, de esta familia en Lasarte. Bueno, gracias por el privilegio también de invitarnos para compartir de la palabra. Y bueno, voy a compartir algo que en este mes he estado pensando con todos los eventos en todo el mundo. Y a veces nos enfocamos mucho en las noticias, pero tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra al respecto de lo que sucede en el mundo, pero también afecta de alguna manera a cada uno de nosotros, porque nos quedamos con un pensamiento así a veces de confusión, porque no sabemos qué está pasando en el mundo. ¿Recuerdan cuando vino el fenómeno que cerraron los hogares y no podíamos ir a la casa del Señor y un virus mortal invadió el mundo? Y pensamos en los 2020 y tantos y como que ya pasó y bueno, ya no va a pasar más. Pero uno de los pensamientos que vino a mi mente en ese tiempo fue: ¿pero qué pasó, Señor? ¿Y dónde lo puedo colocar esto en las Escrituras? ¿Y cómo podemos responder como iglesia? ¿Y qué hacemos con lo que está pasando? ¿Cómo? No entiendo. Un poco de confusión. Y por eso en esta mañana y estos días he estado pensando en lo que el apóstol Pablo, hablando a su aprendiz Timoteo, que le hablaba y lo preparaba para enfrentar una iglesia un poco complicada. Miren, todas las iglesias son complicadas. Y aún las iglesias en donde el apóstol Pablo ministró, que nosotros a veces pensamos e idealizamos de que las iglesias en el Nuevo Testamento eran perfectas. Pues les digo que no eran perfectas, como nosotros no somos perfectos. Que por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo se mantenían en unidad, inquebrantables, inamovibles. Y vamos a la iglesia de Éfeso, en donde Pablo con su aprendiz Timoteo habla de cosas bastante difíciles y duras. Imagínense un muchacho joven, aprendiz a la enseñanza de un gigante de la fe, y lidiando con cosas que tal vez él no experimentó, tal vez, o si lo experimentó, aún estaba aprendiendo, siendo entrenado, siendo equipado por el Espíritu de Dios para enfrentar la realidad del mundo en que vivía. ¿Les suena familiar? Pues sí, vivimos el mismo estigma, el mismo problema, la misma situación de un mundo que se quiebra. Pero en medio de un mundo que se quiebra, la iglesia permanece inquebrantable. Y le he titulado este mensaje: Inquebrantables en tiempos de dificultad. De dificultad. Inquebrantable significa inamovible, firmes. ¿Saben ese término, firmes? En el ejército dice firmes y todos ahí, bien paraditos. Y eso que el Señor nos llama hoy día a estar firmes, inamovibles, inquebrantables. Y vamos a la segunda epístola de Timoteo,
la segunda carta de Timoteo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo a Timoteo, desde el versículo 9. Y voy a ir brevemente rápido porque hay mucho aquí, mucho contenido, pero quiero solamente enfocarme en algunos puntos, pero vamos a seguir pensando en esto en cuanto estamos en nuestra casa o con nuestras familias. Capítulo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. 6. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de tal manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, ¿cómo se dice? Reprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Sí, Padre, sí, Señor, en esta mañana venimos y queremos que nos abra nuestras mentes, sobre todo nuestra mente espiritual, la parte en que tenemos que entender, digerir y obedecer. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos hables y que nos prepares, que nos equipes, que nos llenes de ti para poder enfrentar un mundo difícil. Oh Dios, aquí en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestro contexto familiar, en cada lugar nos encontremos, seamos capaces de entender los tiempos. En Cristo. Amén. Sí, pues hablaba que recientemente hemos sido un poco movidos con las noticias internacionales sobre la guerra en Israel, Irán, Estados Unidos interviniendo. Un día se le ocurrió mandar todas sus fuerzas y acabar con una base nuclear en Teherán. Bueno, fue una cosa que en un par de días, 3 días, nos sentimos como que algo está pasando. ¿Será esto lo que dice? ¿Dónde está en la palabra lo que está pasando? Bueno, Pablo a su aprendiz le dice, mira, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos bastante adversos. Pero quiero que sepas algo importante y para la iglesia. Porque sí, los tiempos serán difíciles, pero las escrituras, la palabra de Dios, entendemos que son buenas noticias. Incluso cuando Pablo habla sobre la dificultad, la severidad de los tiempos, que puede ser hasta muy triste y muy penoso y muy difícil de enfrentar, las buenas noticias son aún trayendo esperanza en medio de la destrucción, la confusión y la pérdida. Porque nuestra esperanza es que Dios no nos ha dejado por solos, no ha dejado sola a su iglesia, sino con una dirección que nos marca, que nos da la brújula, que nos da las pautas, que nos da la claridad y que nos va a mantener fieles hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que Pablo quiere explicar a su aprendiz. Primero, en versículo 1, y esto es bien importante, dice, también debes de saber.
El apóstol Pablo en este mensaje a la iglesia de Éfeso le dice que debe de saber esto, que debe de entender bien esto. Debe de saber esto: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pero entiende esto: en estos últimos días, pues vendrán tiempos de confusión, de tensión, de dificultad, y que va a ser tal vez tiempos difíciles para afrontar y soportar. Debes de entender esto. ¿Qué quiere decir Pablo con esta palabra debes de saber? No es una sugerencia, es un mandato. ¿Ven la diferencia? En que es una sugerencia. Bueno, a propósito, a ver si lees los periódicos y te enteras un poquito. A ver, ¿por qué no de alguna vez en cuando oramos por las cosas en el mundo y en nuestro país, en nuestra nación? No, no está diciendo eso. Está diciendo la iglesia: deben de entender estos tiempos. Deben de experimentar lo que es el saber. El saber no solamente es intelectual, es una experiencia. Y lo opuesto de entender y experimentar lo que sucede en el mundo es ignorar o no darle importancia. Y ahí está el peligro de esto, dice Pablo. Debes de saber esto. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos terribles y tendrás que estar listo para varias escenas que se va a presentar. Interesante, porque Pablo también habló a los corintios de situaciones que tienen que ver con el enemigo en este juego mundial de entorpecer la tarea de la iglesia. En 2 Corintios 2:11 le dice a la iglesia de Corinto: porque Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto que no dejen de dar importancia a los eventos sobrenaturales y maquinaciones que están aconteciendo en el mundo. No, por el contrario, deben estar al tanto de las maquinaciones que el enemigo trata de aprovecharse de nosotros. ¿Y qué es que el enemigo quiere aprovecharse de nosotros? A través del engaño. Una de las artimañas y maquinaciones del enemigo es el engaño. Y a veces el engaño tiene que ser un engaño para mí, para mi familia, para mi iglesia, para mi nación o para el mundo. Afecta a todos. El engaño es una manipulación del enemigo. Y nosotros tenemos que estar listos para entender los tiempos, para evitar que el enemigo se aproveche. Porque el enemigo, les digo, quiere derrotarnos espiritualmente en maneras sutiles y a veces también directas. Porque hay 3 cosas que tenemos que estar al tanto para no caer en tentación. Satanás utiliza tentaciones diseñadas específicamente para nuestras debilidades. Es lo que siempre platicamos con mi esposa. A veces no somos conscientes de nuestras debilidades. De las grandes sí, pero no de las sutiles. Y venimos de una iglesia en Inglaterra que es una iglesia multicultural de todas las culturas. Y cada cultura, el enemigo ha usado engaño, haciendo creer a la gente una cosa que no es verdad. Y la gente sigue toda su vida, como esta semana estábamos estudiando sobre la reina del cielo, que les hace creer a todo el mundo algo que no es verdad. Y te tiene a ti o a quien sea, o en la iglesia o fuera de iglesia, atado a una mentira toda su vida. Un ejemplo: yo viví en América Latina la mayor parte de mi vida. Luego he ido a otros lugares en el mundo y he visto algo que es bastante semejante en cada cultura. Hay algo específico que cuando uno llega a otra cultura que no conoce a Dios,
que tienes que entender ese mundo, ese engaño que mantiene la mente de la gente totalmente alejada de la verdad de Dios. Y la gente no se da cuenta. Por ejemplo, algo que es bastante semejante en mi cultura y en la cultura de donde viví en el norte de África. Cuando nace un niño, lo primero que los padres le ponen al niño es una cinta roja al bebé. No sé cuántos de ustedes en sus culturas tienen eso. Levanten la mano, ¿cuántos tienen eso? ¡Oh, un montón de gente! ¡Wow! Pues eso también en Marruecos, donde viví. Y dije, qué curioso. Estamos miles de kilómetros de uno del otro y tienen la misma creencia que si le ponen esa cinta roja en el bebé, los va a cuidar de los malos espíritus. ¿De dónde salió eso? Del enemigo, del mentiroso. Y eso es lo que pasa, que el enemigo usa la debilidad de la gente para hacer sus maquinaciones. Otra cosa es la apatía o distracción espiritual. Estar adormecidos de tal manera que no practicamos las disciplinas espirituales básicas como creyentes. Oración, leer la palabra, la comunión entre los hermanos, la enseñanza bíblica entre la iglesia, entre hermanos. Y el enemigo usa una apatía espiritual y ustedes no lo ven, pero yo lo he visto en Inglaterra. Hay una apatía en la juventud. Y no estoy hablando de gente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que no tienen interés. Que no tienen interés porque están cómodos y preocupados por las cosas temporales y no por lo eterno. Otra cosa que el enemigo usa es que de alguna manera nos hace que no actuemos con discernimiento espiritual, sino por racionamiento mental. O sea, tomamos decisiones porque son cosas prácticas. Entonces no involucramos el mundo sobrenatural al mundo natural, sino que todo lo natural lo hacemos natural. Y bueno, y pensamos que lo espiritual es ir a la iglesia los domingos. Una cosa que aprendí viviendo también en otros países, en otras naciones, es el hecho que en algunas culturas el mundo sobrenatural es evidente. Aunque no creen en Dios ni siguen a nuestro Dios verdadero, pero sí creen en las fuerzas espirituales. Y están bajo esas fuerzas espirituales todos los días. Pero el creyente el occidental divide esos mundos y no deja accionar al Dios eterno en nuestra vida diaria. De tal manera que no vive en ese mundo que hemos sido llamados a vivir, en el mundo invisible de Dios, en que Dios nos habla y nos dice y nos muestra las evidencias del engaño que está delante de nosotros. Así que vivimos en un mundo con maquinaciones increíbles y tratando todo el tiempo, el enemigo en nuestras vidas, de ponernos el pie para que caigamos. Y Pablo habla de esas maquinaciones y habla de los tiempos terribles en que se aumentará la maldad en el mundo. Tiempos peligrosos, aquí hablando, habla de violencia, una violencia fuerte, pero no estamos hablando de guerra solamente, ¿eh? Son momentos duros, peligrosos, hostiles, aterradores y desafiantes. Pero lo interesante, cuando habla aquí a Timoteo, le está hablando de la iglesia y de gente que se infiltró en la iglesia y que trae, sí, violencia, no con una metralleta, sino espiritualmente para destruir a los creyentes. Porque se levantaron líderes falsos, obvio, que querían destruir la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo dice
estén listos, alertas dentro de vuestro entorno de iglesia y también en vuestro entorno social y en vuestro entorno global, de la evidencia de que el enemigo y el mundo mismo está entrando en una etapa que ya entró, mejor dicho. Porque cuando se habla de los tiempos difíciles, está hablando no de un evento futuro, sino que un evento que comenzó cuando comenzó la iglesia de Cristo. Desde ese momento hasta la segunda venida de Cristo, ya comenzó los tiempos difíciles de pugna entre las fuerzas invisibles de maldad y la iglesia. O sea, hay un enemigo de nuestras almas que está trabajando día y día, 24 horas, para destruir la iglesia y destruirnos a nosotros. Entonces tenemos que estar alertas. Ahora, ¿cuál es el carácter de esta influencia en la iglesia? Miren la gente que había en el entorno de iglesia, estos falsos líderes, esta falsa gente en conjunción con la gente de Éfeso. Dice que habían hombres amadores de sí mismos. Y también habla de que en versículo 4, amadores de los deleites más de que Dios. Más que de Dios. Y en eso Pablo comienza con una descripción, una lista bastante fuerte de 19 corrupciones morales y espirituales específicas. Pero lo que me llama la atención de todo este número de adjetivos que él está mencionando es que demuestra un deseo intenso de autogratificarse. Un deseo intenso de autogratificación. ¿Qué le muestra a ustedes el hecho de que la gente quiere autogratificarse? Que quiere poner la persona en primer lugar. Yo soy el primero, yo soy mejor, yo sé más, yo tengo mis derechos. Yo aquí mando. Y no en esa manera, es muy sutil. Cuando hay un espíritu envidioso, cuando hay un espíritu de pensar que yo merezco más que esa persona, ahí está esa fuerza de destrucción, esa autogratificación. Y hay veces ni nos damos cuenta, pero hay veces hemos sido dañados en nuestra niñez, que estamos hambrientos de recibir afirmación y la buscamos en la gente y la buscamos en personas. Pero el único que puede darnos gratificación eterna y satisfacción interna y afirmación profunda es nuestro Dios. Pero la buscamos en gente. Ustedes ni se imaginan todos los problemas que he visto trabajando, y no les digo cuántos años porque delata mi edad, pero bueno, no importa. Tengo más de 40 años sirviendo en iglesias. Y lo que más me conmociona, me entristece, es que en cualquier lugar de la tierra donde he trabajado, el problema más fuerte es las relaciones interpersonales en el ministerio. Porque los ministros quieren ser primero que la gente. Y hay mucha competición. Y eso es lo que está pasando en Éfeso y en Corintio. Porque nosotros somos pecadores redimidos, pero aún la carne está ahí. Y el enemigo usa la debilidad nuestra para destruir a la iglesia. Miren todo lo que habla en este capítulo 3. Y otra cosa que me impactó es que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y una cosa también impactante es la religiosidad. Muchos de nosotros venimos de religión también. Yo vine de la religión católica cuando vine a los pies de Jesús. Y claro, el Señor tuvo que limpiar todo eso y sanarme de todo eso y hacerme libre de la religiosidad. Pero años después vi que ya habían vestigios de religiosidad en mí. Porque también cuando hemos nacido naturalmente, hay un deseo natural de buscar a Dios, que es bueno. Pero lamentablemente hemos buscado a Dios de la manera incorrecta porque no conocíamos la palabra. Pero gracias a Dios que ya conocemos la palabra y ya estamos en el camino, ¿cierto? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero hay veces caemos en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es cumplir con ciertas cosas para complacer a Dios. Pero realmente Él se place de un corazón humillado, sincero, obediente, sumiso a su voluntad. No a lo que hagamos. No tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Él está agradado con nuestra obediencia. Y podemos hacer muchas cosas, pero lo que Él le place es nuestro corazón, no lo que hacemos. La religiosidad a veces viene muy bonita. Y eso es lo que pasa en muchos lugares en donde he ministrado. Que la gente piensa que haciendo algo ya está agradando a Dios. Y tenemos que ser libres de eso también, porque aquí existía también esa tendencia de hacer para pretender. Porque el pecado nos ha puesto ese sello de pretensión y de engaño. Cuando Adán y Eva cayeron. Vivimos un mundo que apela a la autogratificación y no a la obediencia a Dios. Para nosotros que somos creyentes tenemos que vivir en completa sumisión, sometimiento a nuestro Padre. Y eso requiere, y me encantó esa oración, esa súplica de necesidad de Dios. Es muy importante. Eso, humillarse delante de los pies de Dios, eso es muy bueno, porque lo hacemos para agradarle a Él. Él se place con su iglesia, con su pueblo, que se humilla delante de Él. Y nuestra obediencia va a hablar más que nuestras palabras. Nuestro carácter transformado va a hablar más que nuestras palabras. Y lo vemos ahí en ese pasaje también. Porque Pablo le habla a Timoteo, le dice, pero tú, Timoteo, has seguido, te has sometido a mi doctrina, a mi conducta, a mi propósito, a mi fe, a mi longanimidad, a mi amor, a mi paciencia, versículo 11, a mis persecuciones, a mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, Dios quiere que su iglesia, tú Timoteo, tú Juan Carlos, tú José Ignacio, tú, por nombre, sigue lo que me has visto seguir y hacer. En el nombre de Jesús. Mi palabra que le he compartido a vosotros todo este tiempo en Éfeso, mi conducta
cómo en medio de conflicto, enfrentamiento con una iglesia, con líderes falsos, cómo mi propósito, mi visión de Dios, mi visión del futuro, mi confianza que el Señor va a completar su obra a través de mí y en mí. Timoteo vio eso en Pablo, en cómo Timoteo vio la fe de Pablo, que enfrentó la dificultad, tal vez la falta de, tal vez la abundancia de ambos. El espíritu longánimo de perseverar a pesar de, eso se ve una fe verdadera. No lo que hacemos bien, sino en lo que resistimos bien. Esa es la fe verdadera. Nuestro amor, y no es nuestro amor a nuestro entorno, sino nuestro amor a los que están fuera, a los que están dentro, a los que están al costado. Ese amor que es sacrificial, esa paciencia de espera. Cuando oramos y no pasa nada, pacientemente esperando las promesas de nuestro Dios en medio del padecimiento y las persecuciones. Nosotros no hemos sido perseguidos todavía. A veces pensamos sí porque tenemos familiares no creyentes, tal. Pero yo he vivido en lugares donde hay persecución verdadera. Que al decir que eres creyente, ese fue el último día de tu vida. Cuando llegué al Oriente Medio la primera vez, me enseñaron cómo, si suena una sirena, ir a los bunkers a ocultarse. Y yo vivía así. Cuando sonaba algo, que era solamente una práctica, estaba aterrorizado porque dije, wow, a miles de kilómetros estaba mi familia. Dije, Señor, me has traído aquí, tú eres mi defensor. No hemos sido perseguidos por nuestra fe, todavía. No hemos padecido lo suficiente. Pero lo interesante es que aquí Pablo también habla sobre eso. Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, etc. ¿Por qué? Porque conociste la palabra. Versículo 16. Porque la palabra es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. La palabra transforma. Pablo fue transformado por la palabra y Timoteo, el aprendiz, está aprendiendo para ser transformado por la palabra y va a transmitir esa palabra a la iglesia. La palabra es para ser transformados. De tal manera que es la palabra que nos transforma y nos da amor, generosidad, apertura, libertad, abundancia. Él es la palabra que nos nutre y que nos da la fe para esperar de Dios grandes cosas. Es la palabra. Es la palabra. Pero también habla de la imitación que ya hablé. Buscar ejemplos de creyentes maduros. Pero nosotros también ser ejemplos de integridad, de amor, de paciencia, determinación, visión de futuro. ¿Cuántos jóvenes luchan acerca del futuro? Nosotros como creyentes tenemos la visión del futuro, porque tenemos convicciones plenas de la venida del Señor, como decían, ven Señor Jesús, Maranata, sí va a venir por su iglesia. Pero hay gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que no tiene esperanza, no tiene visión del futuro. Y también esto nos enseña a esperar en la persecución. Porque la dificultad, lo difícil, el dolor que uno atraviesa en la dificultad no significa fracaso espiritual, porque es parte del camino. No es todo va bien que marca que estamos bendecidos. La bendición viene también con dificultades, porque la bendición es vivir en esa persecución, ese dolor, esa dificultad y glorificar a Dios en medio de las pruebas. Ahí se ve cuánto amor tenemos en nuestro Padre.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Porque en medio de la persecución experimentaremos ese apoyo, esa fortaleza de Dios. Esa fortaleza de Dios. Por eso, esta es una llamada de acción para nosotros. Estar alertas, saber el mundo en que estamos enfrentando, preparar a nuestros hijos, como parejas, como familias, hablar de eso o orar, que Dios nos capacite, que nos equipe para los tiempos difíciles que vamos a vivir o estamos viviendo ya. Como iglesia, enfrentar las situaciones juntos, porque los tiempos serán más difíciles. Hay veces hay un evangelio triunfalista. Como dije, las buenas nuevas no es solamente la resurrección, pero tuvo que haber para la resurrección una tumba. Cristo pagó un precio altísimo por nuestra salvación y nosotros queremos escaparnos con un evangelio fácil, pero Dios nos ha llamado también al padecimiento. No que lo busquemos, sino que vamos a pasar por situaciones difíciles. Un mundo que se opone a Dios abiertamente va a traer bastante persecución, pero tenemos que estar listos. Es lo que dice Pablo. Estad firmes, inquebrantables, inamovibles. Y es algo continuo. Una cosa para finalizar es interesante, en tiempo de guerra, el pueblo de Israel está bien preparado. Tenemos amigos en Israel y nos cuentan de cómo hay esos lugares donde se esconden cuando hay guerra. Están preparados. Y están listos. También cuando en la época nazi hay ejemplos como Corrie ten Boom, no sé si ustedes habrán escuchado de ella, pero en Holanda. Yo visité la casa que ella preparó. Ellos tenían una relojería en Holanda y esta mujer construyó un lugar donde se escondían los judíos porque los iban a matar. Se preparaban para la dificultad. ¿Estamos listos y preparados para los tiempos peligrosos? Oremos al Señor que nos equipe y nos prepare como iglesia y como individuos. Sí, vamos a orar. Padre bendito, gracias por Pablo, que nos alerta, que nos advierte, que nos anima y nos enseña acerca de los tiempos difíciles, peligrosos, severos, que la tierra va a ser afectada. Y ya lo vemos. Las desgracias, los fenómenos naturales, que la tierra está gritando por liberación. Lo vemos en guerras, Ucrania, Israel, Gaza, Irán, Estados Unidos. Ya hay un espíritu aguerrido preparando a la tierra a estar lista. Y nosotros como creyentes, ¿estamos listos? Ayúdanos, Padre, auxílianos. Danos una visión de eternidad, no de presente, sino de eternidad. Y que podamos, oh Dios, ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo para poder ser usados, para completar esa obra que tú has iniciado aquí en Lasarte y más allá de Lasarte. Porque nos has llamado, Padre, y porque tenemos visión del futuro. En nombre de Jesús tenemos visión del futuro. Y no vamos a menguar, ni a temer, ni a escondernos. Porque nos has llamado a entrar en la batalla con la palabra, con el Espíritu, con tu fuerza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.